Ese día, un hombre salió de sus aposentos con un pañuelo en la cara y a pesar de todo, solo pudo contener el vómito en el suelo de mosaico frente al templo. El príncipe no había sido visto en público durante más de 3 semanas. Las puertas del palacio estaban cerradas y los sirvientes se turnaban por las noches. El aire matutino sobre el Kremlin olía a carne agria, infusiones agrias y humo de ajenjo seco, según el voivoda Dmitri Ivanovich Kvasha. A mediados de marzo de ese año, el cuerpo del gran príncipe emanaba calor a través de las heridas que no se habían curado desde el otoño, y de debajo de las uñas sangraba agua negra, como si la tierra lo llamara antes de tiempo. Así comenzó todo. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecieron en otoño, cuando el príncipe Iván Danilovich, apodado Kalita, regresó de la horda con un yarlock, obtenido no sin grandes regalos. Apenas pudo desmontar a las puertas de la Catedral de la Asunción, y su rodilla izquierda estaba fuertemente vendada con un paño de lino empapado en grasa o vómito. Caminaba con dificultad y uno de los boyardos cercanos escribió más tarde en un informe: cojeaba como si tuviera carbón ardiente bajo los talones. El príncipe no se quejaba, se limitaba a abanicarse la cara con un pañuelo que cada vez olía más a medicinas y madera podrida. A principios del invierno, la inflamación se extendió a ambas piernas. Los médicos, llamados desde Tver y Rostov, diagnosticaron ardor interno, concentración de bilis negra y gota. Uno de ellos, llamado Artemio, propuso abrir los abscesos con hierro al rojo vivo, pero fue expulsado por blasfemia. En su lugar, envolvieron el cuerpo del príncipe con bolsas de ceniza caliente, lo rociaron con extractos de hierbas amargas y por la noche le dieron a beber una infusión de cabezas de amapola y un brebaje de brea de corteza de árbol y veneno de abeja. Según la leyenda, conservada en la crónica de Nikon, el príncipe, al quedarse solo con su confesor por la noche, dijo: no siento la muerte en los huesos, sino en el espejo, que solo refleja a una bestia. Desde principios de enero, ni sus hijos, ni siquiera el metropolitano, tenían acceso a sus aposentos. Los soldados apostados a las puertas del palacio tenían órdenes de ejecutar en el acto a todo aquel que no fuera llamado. El hijo mayor, Simeón, permanecía sentado en el palacio contiguo con 2 docenas de boyardos y guardaba silencio. El menor, Iván, intentaba cada día pedirle a su madre que le dejara pasar, y cada vez le respondían que su padre estaba débil y sufría en su alma. En realidad, el príncipe ya no se levantaba. Su cuerpo, según uno de los sirvientes, era como de arcilla y temblaba incluso al tocarlo una sombra. Tenía los ojos llorosos, las mejillas cubiertas de manchas y las uñas blancas como la cal. Los rumores sobre el envenenamiento se extendieron rápidamente por la corte. Algunos decían que el príncipe había sido envenenado con mercurio de acción lenta, que le habían echado en la cerveza en la horda. Otros culpaban a la viuda del hermano mayor, la viuda de Iván Danilovich, que había sido enviada a un convento. Sin embargo, había muchas versiones y ninguna tenía pruebas. A finales de enero, el cuerpo del príncipe comenzó a pudrirse en vida. La cabecera de su lecho estaba cubierta de manchas de sangre coagulada y la cama se cambiaba 2 veces al día. Las sangrías prescritas por el médico de Rostov, Varlam, no sirvieron de nada. De la vena sobre el codo brotaba un pus turbio. Le vendaron las piernas con lienzos impregnados en jugo de ajenjo y sándalo, pero las heridas seguían supurando. Un testigo llamado Efimio escribió: al acercarse a la cama, olía como en un establo con animales muertos. Las habitaciones se desinfectaban con humo de ramas de álamo, se quemaba musgo,
Se ponía ajo en las esquinas y se derramaba cera en los umbrales para alejar el mal de ojo, pero nada aliviaba el hedor y los gemidos. Mientras tanto, en el patio reinaban el miedo y el cálculo. Los boyardos del círculo más cercano al príncipe comenzaron a escribir cartas secretas a Tver y Nizhny Novgorod, tanteando el terreno por si se producía un cambio repentino de poder. Simeón se reunía en secreto con el archimandrita del monasterio de Sergei y su hombre de confianza, el boyardo Fyodor Lyapunov, intentaba convencer a los mercaderes de Novgorod de que se unieran a una nueva alianza, ofreciéndoles una reducción de los impuestos. Por las noches salían de los palacios sombras con rollos de papel. Las reliquias de los santos padres se utilizaban como red de mensajería y la plata fluía hacia diferentes manos. Sin embargo, nadie se atrevía a hablar en voz alta de la muerte de Calita, ya que estaba informalmente prohibido. A mediados de febrero, el príncipe comenzó a perder la razón. No reconocía a su esposa, llamaba a su padre muerto, hablaba cantando, como en un delirio, y susurraba extrañas oraciones por las noches, entre las que los sirvientes recordaban las palabras: no entregues a los tártaros mi sangre, ni entregues a mis hijos unos a otros. Uno de los escribanos, llamado Andrei, escribió en su informe: nuestro Señor, profanado en cuerpo y mente, pide vino. En él fermentan los jugos de la podredumbre, pero su sabor es como el del miedo. A veces, Iván Danilovich se echaba a reír, de forma histérica y hasta toser. En sus ojos flotaban imágenes y decía que veía Moscú en llamas y que su cabeza estaba vacía, como el sonido de una campana. Uno de los momentos más inquietantes se produjo cuando, durante un ataque, el príncipe ordenó ejecutar al cocinero, acusándolo de haberle echado veneno en la comida. El cocinero fue azotado con látigos y ahogado en un barril con salmuera de col. Este acto de crueldad conmocionó incluso a los guardias. Más tarde, uno de los sirvientes, llamado Mirón, declaró: el gran príncipe no buscaba enemigos fuera, sino en todos los que le traían una cuchara o agua. Se rasgaba la camisa y decía que su cuerpo ya no era suyo, que estaba poseído por el demonio. El cronista que llevaba el registro de ese año dejó la siguiente nota al margen: el gran señor estaba destrozado en cuerpo y alma, aplastado por su propia voluntad, y su miedo no era la muerte, sino lo que vendría después. A principios de marzo, el príncipe apenas abría los ojos. Tenía la boca seca, la lengua negra y la respiración entrecortada y gutural. El cuerpo estaba hinchado, la espalda estaba cubierta de úlceras y la piel se rompía en los pliegues. Debido a la posición constante en la espalda, comenzó la infección de los tejidos y la piel se desprendía de la carne. Uno de los médicos que conservó sus anotaciones señaló: observé signos de putrefacción en un ser vivo. En el lecho se veía un líquido de color grisáceo con olor a sangre hepática podrida. No había ningún signo de vida, salvo un gemido. Desesperados, recurrieron a milagros. Le colocaron reliquias consagradas sobre el pecho, leyeron salmos y la fumigaron con incienso, y metieron un pollo en la habitación para que se contagiara de la enfermedad. El pollo murió al amanecer. Mientras tanto, fuera comenzaba a moverse la gente. El gran príncipe de Vladimir, pariente suyo por parte de su hermano, envió a Moscú un mensajero con una nota en la que insinuaba claramente la incapacidad de Iván Danilovich. Llegaron 2 escuadrones armados de Pereyaslav, supuestamente para protegerlo, pero en realidad para demostrar su fuerza. Los hijos del príncipe comenzaron a reunirse en secreto, a espaldas de la guardia, y discutían quién sería el primero en proclamarse nuevo gobernante.
Cuando el cuerpo de Calita dejó de dar señales de vida, no lo sacaron durante 2 días. Esperaron a que los embalsamadores limpiaran las habitaciones. El procedimiento fue cruel. Autopsia sin anestesia, extirpación manual de las vísceras, fricción con resina de abeto y una mezcla de sal, vinagre y miel. Todo ello bajo la vigilancia y con la participación de clérigos que acompañaban cada operación con salmos. Uno de los testigos escribió: la sangre no fluía, sino que salía lentamente, como carne en descomposición, y el estómago, abierto sobre la palangana, desprendía un olor tan fétido que 3 personas salieron a la nieve y no volvieron. El príncipe fue enterrado sin pompa, sin invitar a representantes del pueblo, en un ataúd cerrado. La gente permanecía en silencio en la plaza. Corrían rumores de que su cuerpo permaneció caliente durante 3 días. Otros decían que se descompuso durante el traslado y que lo vendieron con cuerdas. Y solo después de su muerte comenzaron los disturbios. El orden en el patio se perdió ya a las 3 de la madrugada del día siguiente al funeral. Los cordones de seguridad que rodeaban el coro fueron retirados. Los gobernadores ya no recibían órdenes y los sellos del tesoro estaban en manos de diferentes personas. Los primeros en actuar fueron los hombres de Simeón. El hijo mayor ordenó que se confiscaran inmediatamente los documentos de su padre, que se guardaban en una habitación secreta, donde, según los rumores, guardaba los tratados con los embajadores de la horda y sus testamentos personales. Sin embargo, las llaves del almacén estaban en poder del confesor, quien se negó a entregarlas sin una reunión del concilio, alegando miedo al tormento eterno. Al día siguiente, lo encontraron estrangulado en el pasillo entre las torres, y la puerta había sido derribada con hachas. Los documentos encontrados en su interior estaban llenos de contradicciones. En una lista, Iván Calita cedía el poder a Simeón. En otra, nombraba gobernante a su segundo hijo, Iván el Rojo. Uno de los pergaminos no estaba firmado. Los boyardos, reunidos en la oscuridad de la sala, no lograron ponerse de acuerdo. En el informe del embajador de Novgorod, enviado en la primavera de ese año, se decía: Moscú vive sin cabeza, como una cabaña sin techo, y la sangre ya corre por los umbrales. Al mismo tiempo, se extendieron rumores en la ciudad de que la muerte de Calita era obra de su hijo. La multitud reunida en el monasterio de Barbarca gritaba que el príncipe había sido envenenado con amapola y vino. Uno de los sirvientes del templo logró decir que había visto a Simeón llevarle en secreto una jarra a su padre en los últimos días de su enfermedad, y luego desapareció. Más tarde, encontraron su cuerpo en el río con una piedra alrededor del cuello. Parecía que toda la sociedad esperaba a ver hacia dónde se inclinaría la balanza del poder. La alta jerarquía eclesiástica apoyaba a Simeón, que prometió abolir el doble tributo introducido por Calita en los últimos años. Parte de los voivudas apoyaban a Iván el Rojo. Estaba más cerca de los mercaderes. Prometía disolver parte de la guardia y devolver las tierras confiscadas por los boyardos más antiguos. Pero ninguno de los dos hermanos se atrevía a dar el primer paso. Les frenaba el miedo a los tártaros. La horda se encontraba en esos meses sumida en la confusión, pero las caravanas seguían llegando desde el sur. Según uno de los mensajeros, el Khan Uzbek estaba enfermo y su hijo Zanibek se preparaba para la guerra. Moscú no podía permitirse una rebelión abierta. Por eso, los hijos de Calita comenzaron a actuar en secreto. Se instalaron nuevas cerraduras en los aposentos y los guardias cambiaron su lealtad por plata. Varias familias nobles fueron expulsadas bajo el pretexto de traición. Comenzaron las detenciones.
Por la noche se oyeron gritos en las habitaciones del antiguo tesorero Yakov. Su cuerpo, con un brazo cortado, fue encontrado junto a la muralla del Kremlin. Probablemente se negó a entregar los sellos del príncipe. Poco después desaparecieron tres sirvientes que habían visto a Simeón entrar en las habitaciones de su padre moribundo en la noche del 7 de marzo, después del cierre oficial del acceso. No se llevaron a cabo interrogatorios. En su lugar, los cuerpos fueron enterrados en fosas detrás del monasterio sin funeral. Mientras tanto, la enfermedad de Calita, o la maldición, como empezaron a llamarla, pareció contagiarse a la propia ciudad. El tiempo era cálido, pero las calles apestaban. Las ratas pululaban por los patios del Kremlin. En una de las crónicas conservadas en el manuscrito de Lavrentiev se menciona que, al tercer día después del funeral del príncipe, en las iglesias comenzaron los dolores de cabeza y la supuración nasal, y a tres sacerdotes se les ennegrecieron los dedos. La gente hablaba de la maldición del cuerpo. Uno de los médicos que embalsamó al príncipe murió 5 días después de una fiebre inexplicable. Otro quedó ciego. Entonces se celebró una misa secreta en la que se roció la tierra delante de la Catedral de la Asunción con sangre de buey, y el metropolitano ordenó hervir todas las ropas de Calita y quemarlas junto con la ropa blanca, la ropa de cama e incluso parte del lecho de madera. Sin embargo, el miedo a los tártaros superó las disputas internas, y así, en este contexto, en la tercera semana de marzo, llegó a Moscú un mensajero del Khan Uzbek. Exigía la confirmación del nuevo príncipe, la presentación del Yarlika y el compromiso de pagar el tributo, pero ninguno de los hijos de Calita se atrevió a salir solo, por temor a ser ejecutado y sospechando que los demás lo delatarían. Simeón envió a un hombre disfrazado de príncipe. El embajador de la horda descubrió el engaño, y una semana después la noticia del engaño de Moscú llegó a la capital de la Horda de Oro. Entonces cundió el pánico. Los boyardos comenzaron a enviar en secreto a sus familias a Tver y Suzdal. En los sótanos se empezaron a acumular provisiones y los mercaderes abandonaban los mercados. Uno de los voivodas, Semyon Drushin, acusó públicamente a Iván el Hermoso de traición, y a la mañana siguiente fue encontrado ahorcado en su propia bañera. Nadie se atrevió a bajar el cuerpo. Mientras tanto, el cuerpo del príncipe, enterrado, según se creía, en una cripta de piedra, se convirtió en objeto de nuevos rumores. Se decía que el ataúd se había abierto solo, que el rostro del muerto se había ennegrecido y que tenía la lengua estirada. Uno de los guardias que vigilaba la tumba juró que había oído una respiración sorda bajo tierra. Al día siguiente lo llevaron a un monasterio, supuestamente porque se había vuelto loco. Se debatía en un delirio y gritaba que Calita volvía a por su hijo. Varias esposas de los boyardos denunciaron pesadillas nocturnas en las que el príncipe, podrido y cubierto de moscas, exigía que le devolvieran el anillo. A raíz de esto, en la primera semana de abril, Simeón finalmente se decidió. Reunió a 1000 guerreros, convocó al clero y, a las puertas cerradas de la catedral, se proclamó gran príncipe. Iván el Rojo se encontraba en ese momento cazando cerca de Kolobna. La noticia de la autoproclamación de su hermano le sorprendió en el bosque. A la mañana siguiente, dio media vuelta a su tropa y se dirigió a Moscú con las armas en ristre. Era el comienzo de un nuevo orden. La muerte de Calita rompió el equilibrio que se mantenía gracias al miedo y la astucia. Sus herederos no tenían ni su voluntad ni su paciencia. El pueblo de Moscú esperaba en silencio y con miedo. Unos esperaban un cambio en el poder, otros temían el regreso de los tártaros,
y aunque la corte principesca estaba de nuevo llena, nadie creía ya que dentro de aquellos muros reinara el orden. A partir de entonces, cada pedazo de pan iba acompañado de un susurro: ¿estás con Simeón o con Iván? Y en cada mirada se veía el miedo, como si el cuerpo en descomposición del gran príncipe siguiera yacendo en algún lugar bajo las losas, sin haber pronunciado aún sus últimas palabras. La segunda campaña por el poder comenzó antes del amanecer. Iván el Rojo se acercó a Moscú desde el sur, a través de los campos nevados, sin esperar siquiera refuerzos. Su tropa, de unos 500 jinetes, no tenía artillería y no estaba preparada para un asedio. Pero en la ciudad todo era diferente. Corrían rumores de que la guardia de Simeón vacilaba, que la mitad de los boyardos ya habían jurado lealtad en secreto al hermano menor y que el propio príncipe mayor padecía fiebre, como si la maldición del cuerpo de Calita también lo hubiera alcanzado. Al tercer día después de la autoproclamación, Simeón comenzó a vomitar. La temperatura subió tanto que lo mantuvieron en una bañera con hielo y, cuando éste se derritió, lo frotaron con vinagre y sal. Se le hinchó la lengua y dejó de hablar. El médico Ignatius, que dejó una nota en los márgenes del libro de oraciones, escribió: el señor de Lira tiene manchas en la cara, como si se estuviera pudriendo. El vientre se le ha hinchado y le sale líquido de los ojos, como leche cuajada. Huele como un cadáver. Nadie tenía ya ninguna duda. Calita, incluso muerto, arrastraba consigo a su heredero, pero la muerte no llegó a tiempo. Iván el Rojo entró en la ciudad sin luchar. Las torres de vigilancia estaban abiertas. Parte de la guardia se había retirado durante la noche. La gente en las calles guardaba silencio. Nadie lo recibió con pan y sal, pero tampoco nadie se interpuso en su camino. Al mediodía ya estaba en el Kremlin. La guardia de su hermano mayor depuso las armas. Simeón fue trasladado a una habitación apartada, encadenado como un prisionero, pero sin juicio ni ejecución formal. 3 días después murió, oficialmente, de fiebre y asfixia, según los sirvientes, de granos en el estómago. Los médicos no tocaron el cuerpo. Lo envolvieron en lienzos, lo rociaron abundantemente con sal y se lo llevaron por la noche, sin funeral, sin campanas. El lugar de su entierro sigue siendo desconocido. Ahora Iván el Rojo se convirtió en gobernante absoluto, pero el poder no le fue heredado como una bendición, sino como una lacra. Las cámaras del Kremlin apestaban a podredumbre y miedo. Lo primero que ordenó fue quemar la cama donde murieron Calita y Simeón. Las paredes de esas habitaciones fueron encaladas y se derramó agua bendita y sangre de vaca bajo el suelo. A los sirvientes que trabajaban en esas cámaras se les repartió dinero y se les envió a lejanas comarcas. Los viejos colchones, almohadas e iconos fueron arrojados al río. Nadie quería que se repitiera. Sin embargo, la repetición ya había comenzado. En primavera, cuando el hielo se retiró, estalló una epidemia en Moscú, primero entre los mendigos de los mercados, luego entre los monjes. La gente se cubría de manchas, comenzaba a ahogarse y moría en 3 días. Los muertos eran incinerados por orden secreta. Los sacerdotes decían que era el aliento negro de Calita. Uno de los monjes dejó una nota en su diario: la maldición del gran príncipe ha descendido sobre la tierra, porque la codicia ha engendrado la muerte, y la muerte, la ira. El pueblo comenzó a inquietarse. Corrieron rumores de que el nuevo príncipe, Iván, llevaba consigo un amuleto con un diente de su difunto padre, en el que supuestamente residía el poder. Nadie sabía si era cierto, pero le temían. Hablaba poco, solo salía entre la gente una vez al mes y ocultaba su rostro bajo una capucha.
En las reuniones de los boyardos aparecía de repente y desaparecía. Daba órdenes a través de escribanos, a menudo por la noche. Una vez, en una reunión, solo dijo una frase: recen, no por mí, por ustedes mismos. Mientras tanto, el mapa político del Principado se desmoronaba. Tver se negó a pagar el tributo. Los habitantes de Novgorod exigieron una reducción de los impuestos. Se envió de nuevo un mensajero a la horda con regalos, una carta y excusas por el engaño a Simeón. No hubo respuesta. Moscú vivía a la espera de la campaña punitiva del Khan, y cada noche se oían nuevas plegarias entre los muros del Kremlin. En los sótanos se tallaban nuevos ídolos, se ofrecían sacrificios y se quemaban muñecos de paja con los nombres de los enemigos. El cristianismo antiguo se mezclaba con un miedo silencioso. En junio, el príncipe ordenó restablecer el antiguo orden de Calita, incluidas las medidas crueles. Comenzaron nuevas ejecuciones. Los mercaderes sospechosos de conspiración eran ahorcados sobre los ríos. Los boyardos que hablaban de huir desaparecían. A los sospechosos los quemaban con hierro al rojo vivo y a las mujeres les cortaban la lengua. Iván el Rojo intentó mantener el orden a través del terror, como su padre, pero el miedo ya no alimentaba el poder, lo corroe. En las crónicas se conserva una anotación: aquel año fue sombrío, y el sol se puso 3 veces sin motivo, y había más cuervos que pan. La muerte de Calita lo cambió todo. Su cuerpo se pudrió, pero su espíritu, según decían, permaneció. Incluso un año después, uno de los gobernadores escribió a Novgorod: Moscú se ha convertido en un ataúd. La ciudad está viva, pero huele a muerte. La historia no recuerda a otros príncipes que murieron así, pero sí recuerda las consecuencias. En otoño de ese mismo año, los embajadores tártaros entraron en Moscú. Llegaron sin estandartes, pero con una guardia de 60 hombres y una lista completa de exigencias del nuevo Khan, Janibek. Iván el Rojo los recibió no en su palacio, sino en una tienda especialmente preparada en la plaza de la catedral, lejos de los lugares donde murieron su padre y su hermano. Según la descripción de uno de los sirvientes, el príncipe salió a su encuentro, pálido como la cera, con los ojos como vidrios, sin parpadear, sin mover el rostro. Se inclinó profundamente y habló en voz baja. Ofreció ricos regalos, prometió restablecer todos los pagos e incluso ceder parte de las tierras del norte. Los embajadores escucharon. Luego, uno de ellos dijo, mirándolo directamente a los ojos: usted se pudre por dentro, príncipe. Se ve en las paredes y en su gente. Tomaremos lo que queramos. Su miedo es nuestro tratado. Iván no respondió, solo se inclinó más. 3 días después, los tártaros se marcharon llevándose consigo 20 rehenes y 3 cofres de plata. El Khan se negó a dar un salvoconducto. Moscú quedó formalmente sin un gobernante reconocido, y aunque Iván el Rojo siguió gobernando, ninguno de sus vecinos reconocía la legitimidad de su poder. Comenzaron las divisiones diplomáticas. La nobleza de Rostov negoció abiertamente con Tver. Riazán exigió la devolución de las antiguas tierras. La burguesía comenzó a fugar capital. El dinero se transportaba por las carreteras de Suzdal y el oro se guardaba fuera de la ciudad. En la ciudad volvió a brotar una enfermedad. Se le daba diferentes nombres: podredumbre de Calita, aliento seco o simplemente temblor. A la gente se le caían los dedos, la piel se cubría de manchas y comenzaban los temblores. Los que más sufrían eran los que se acercaban a la corte del príncipe. Uno de los jóvenes escribanos, llamado Alexei, escribió en su diario: después de 3 días en las torres, mi mano se pone azul, me sangra la nariz y huele como en una cripta. No sé si es obra de Dios o la venganza de los muertos.
Mientras tanto, en el Kremlin volvieron a morir personas. Primero, el confesor que bendijo al príncipe antes de su encuentro con los embajadores. Luego, uno de los médicos. Después, María, la hija sin hijos de Calita. Todos presentaban los mismos síntomas: manchas negras en el cuello, convulsiones y espuma amarilla en la boca. Los cadáveres eran incinerados inmediatamente. Los cementerios estaban vigilados. Los sirvientes se negaban a entrar en determinadas habitaciones. Uno de ellos, que huyó a Suzdal, dijo antes de morir que por la noche oía pasos sobre el suelo podrido y el crujir de huesos contra la madera, como si Calita hubiera vuelto, no en carne y hueso, sino en forma de ira. El príncipe prohibió mencionar el nombre de su padre. Todas las imágenes de Calita fueron retiradas de las paredes. Su tumba fue sellada e incluso se prohibió rezar ante ella. Iván ordenó enterrar las puertas que conducían a la cripta y quemar la tierra. Pero el miedo permaneció, se instaló en cada rincón, y entonces desapareció el heredero. Iván el Rojo no murió, desapareció. Ocurrió en la noche del 9 al 10 de diciembre. El último en verlo fue un escudero llamado Timofey. En un informe redactado más tarde indicó: el señor no dormía. Estaba de pie junto a la ventana y susurraba algo en una lengua antigua e incomprensible. Dijo: oigo a mi padre. Me llama a través del hielo. Luego se fue descalzo por el pasillo. La puerta no crujió. Lo buscamos hasta el amanecer. Solo quedaron huellas, húmedas, como de sudor. No encontraron el cuerpo, ni en los desvanes, ni en los sótanos, ni en los bosques. Se anunció oficialmente que el príncipe se había ido a un monasterio para arrepentirse. De hecho, Moscú se quedó sin gobernante por segunda vez en un año. El poder se desmoronó. Los boyardos se repartieron lo que quedaba, como en una ruina. Cientos de personas se marcharon. La iglesia guardó silencio. La crónica de Nikon de ese año termina con la frase: y el príncipe se fue tras los muertos, y con él se fue el miedo, la carne y la ley. Y la tierra quedó vacía como un ataúd sin cuerpo. El legado de Calita quedó destruido. Sus hijos murieron o desaparecieron. El orden que había creado durante décadas se desmoronó. La centralización cesó. Las ciudades se aislaron. La horda se hizo más fuerte. Moscú se convirtió en el corazón podrido de Rus, hueco, frío, pero aún vivo. Y durante mucho tiempo se dijo entre el pueblo que Calita no había muerto, sino que simplemente se había pudrido en sus aposentos, se había fundido con las paredes y volvería a aquellos que ansiaban el poder más que la vida. Así terminó la última campaña del gran príncipe Iván Calita, sin armas, pero con el cuerpo en descomposición, sin caballo, pero con miles de sombras a sus espaldas. Su muerte dejó un vacío que nadie pudo llenar.